Buenos días. El día de hoy vamos a ver el último contenido acerca de los circuitos RLC, el último contenido también del curso y el último para el examen 4, en donde vamos a trabajar un par de ejemplos para entender cómo podemos analizar cualquier tipo de circuito de segundo orden, no necesariamente con la configuración RLC. Cualquier tipo de circuito que ustedes se enfrenten que tengan dos elementos de almacenamiento de energía que no pueden ser completamente reducidos o equivalentes a uno. ¿Ok? Y plantear también su respuesta completa, su respuesta total. Muy bien. La clase de hoy no va a ser tan extensa, creo yo, solamente vamos a ver un par de ejercicios, pero sí tenemos que analizar paso por paso toda la matemática implícita. Realmente, como hemos visto los ejercicios anteriormente, nosotros determinamos el comportamiento del circuito, si es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado a partir de los valores que tiene equivalentes de RLC. Pero no solamente la configuración RLC son circuitos de segundo orden. Cuando estamos ante un caso general de un circuito de segundo orden, como un circuito RLL o RCC, por ejemplo, inclusive existen casos muy especiales como un circuito LC sin resistencia. Cualquier tipo de configuración general que no sea la RLC que conocemos, que nos permite calcular los parámetros de alfa y omega sub 0 directamente, porque no tenemos los tres elementos, tenemos que recurrir a un análisis general, es decir, un análisis general de todo el circuito, en donde lo primero que siempre vamos a trabajar es, estos son como los pasos a seguir para calcular cualquier tipo de circuito general de segundo orden. Lo primero que vamos a hacer es determinar las condiciones iniciales y el valor final, lo que siempre hemos hecho. ¿Qué es esto? Esto prácticamente, el primer paso, consiste justamente en determinar lo que serían los valores iniciales cuando tenemos la variable eléctrica de interés, tanto voltaje de corriente en t igual 0, y también su derivada en t igual 0. Además, vamos a sacar su valor final. Valor final es prácticamente evaluar, ¿verdad? La variable eléctrica en t infinito. Eso es primero que vamos a hacer. Lo segundo, vamos a encontrar la ecuación diferencial de segundo orden y su ecuación característica. Es decir, tenemos que analizar el circuito por completo en t igual 0, ¿verdad? En t igual 0 y ya posterior a 0. Es decir, todo en su, en su, en su momento, su instancia transitoria, ¿verdad? No estamos analizándolo, pero lo vamos a analizar de forma matemática, de forma tal que encontremos la ecuación característica y la ecuación diferencial. Recordemos que la ecuación diferencial de segundo orden es la que tiene un parámetro eléctrico, prácticamente es buscar, la ecuación diferencial es buscar la ecuación que está definida con el parámetro eléctrico de interés en su segunda derivada, que normalmente siempre vamos a tener, por decirlo así, la segunda derivada de la variable, más siempre va a estar como su primera derivada más la variable igual a 0. Esta es la configuración general. Normalmente eso siempre va a tener una serie de coeficientes, pero en este caso alfa y omega no son lo mismo de un circuito RLC. Vamos a encontrar, aquí va a haber una constante que no conozco. Voy a llamar aquí C1 y C2. Bueno, lo puedo confundir con el capacitor. Mejor veámoslo como o sea, lo que quiero decir es buscar aquí la configuración general de cómo quedaría aquí mi resultado en su configuración. Luego pasar este resultado a su ecuación característica, que es prácticamente hacer la cambio de variable en donde la derivada va a aplicar en S. S al cuadrado más A1S, por ejemplo, más A2S, A2C, nada más igual a 0. Eso lo vamos a encontrar directamente puro análisis, viendo ecuaciones de Kirchhoff, viendo otro tipo de análisis de circuitos que nosotros ya conocemos. Tenemos que llegar a este punto, porque a partir de este punto, de saber la ecuación característica, podemos determinar el tipo de respuesta.
Muy bien, aquí podemos determinar tipo de respuesta. ¿Cómo? Recordemos que esas son las raíces del comportamiento del circuito. Cuando yo saco estas dos raíces, es decir, cuando saco el valor de S1 y S2, si los dos me dan reales o valores normalmente constantes, quiere decir que yo tengo dos valores reales distintos, perdón, si me da dos valores reales distintos, quiere decir que yo tengo un comportamiento eh, sobreamortiguado. Si me dan dos valores reales iguales, los dos, S1 y S2 son iguales, la misma magnitud, estoy en el tipo de respuesta críticamente amortiguado. Y si las dos S, las dos raíces me dan complejas, es decir, me dan con números complejos, cuando tengo un más menos, ustedes lo meten a la calculadora y van a ver que le dan un número complejo, en donde normalmente puede venir más o menos un término multiplicando a una i. En la calculadora, eso quiere decir que estoy en el comportamiento subamortiguado. Sabiendo eso, no necesito saber los valores de S. Lo único que necesito es saber el valor de S solamente para saber qué tipo de comportamiento voy a tener. Bueno, sabiendo eso, ya veré si los voy a utilizar o no a la hora de configurar qué tipo de respuesta es. ¿Ok? Finalmente, ya sabiendo qué tipo de respuesta del circuito es, vamos a expresar, bueno, determinar es una de las condiciones finales, ¿verdad? Iniciales, finales, perdón. Vamos a encontrar su respuesta forzada y finalmente vamos a trazar la respuesta total. Una vez que tengo ya trazada la respuesta total, nos va a faltar sacar los constantes, ya sea A1, A2, B1, B2, las constantes que estén implícitas en el tipo de respuesta, a partir de los valores de las condiciones iniciales, algo que ya hemos venido haciendo. O sea, prácticamente esa es toda la ruta resumida de lo que tenemos que hacer. Ok, voy a dejar un poco de hablar y vamos ya a hechos. Hagamos un ejercicio para que entendamos todo el procedimiento. Es muy similar a todo lo que hemos venido haciendo. Lo único cambio es que ahora tenemos que calcular la ecuación diferencial. Me falta un detalle muy importante en estos pasos. Para encontrar y recuérdense en esto, en este segundo paso, para encontrar la ecuación diferencial, vamos a apagar la fuente en el análisis de circuito. Se desactiva las fuentes independientes y se encuentra la respuesta transitoria. Eso es lo que hay que hacer. A partir de la aplicación de ley de Kirchhoff, eh, encontramos esa ecuación de segundo orden. Recordemos que debemos desactivar la fuente y a partir de que desactivemos las fuentes independientes, vamos a encontrar la respuesta transitoria que equivale vamos a encontrar la respuesta transitoria que equivale a la ecuación de segundo orden, la ecuación diferencial de segundo orden. Ok, pero recordemos que tenemos que desactivar las fuentes. Esa nota no estaba aquí, pero la vamos a ver ahora en el ejemplo. De esa forma encontramos la ecuación diferencial. Por ende, luego de la ecuación diferencial vamos a encontrar la ecuación característica. Muy bien. Veamos este ejemplo. Ahora sí vamos con hechos. Y vamos a calcular. Lo único que nos piden es determinar la expresión de V sub 0, que sería la tensión de la resistencia de 1 que está acá, para todo t igual 0. Tenemos un circuito que nosotros le llamamos un circuito RLL. Este circuito se le llama circuito RLL. RLL. Muy bien. Verán que tenemos dos inductores que no pueden ser simplificados al máximo. Es decir, a fin de cuentas, conllevan a un comportamiento de dos elementos de almacenamiento, lo cual es un circuito de segundo orden. Entonces, el análisis adecuado, siguiendo los pasos que ya mencionamos antes, es primero determinar las condiciones iniciales. Vean que la fuente que yo tengo es una fuente de escalón unitario, 7VT. Eso quiere decir que ¿qué pasa en t igual 0? Vamos con las condiciones iniciales. ¿Qué me dirían ustedes en condiciones iniciales? ¿Qué tengo ahí? Las condiciones iniciales cuando analizamos en t menor a 0.
¿Qué pasa? En T menor a cero, esto es una fuente de escalón unitario. Esta fuente es cero en T menor a cero. Eso quiere decir que eso está como un circuito cerrado, pero sin alimentación. Por lo cual, veamos que aquí la corriente I1 es la que pasa por el inductor 1. Estamos claros que aquí estaría la corriente I1 y la corriente I2 es la que pasa por el inductor 2. Esas son las dos variables eléctricas de interés que van a estar en mi ecuación diferencial. Esas son las dos variables, los dos parámetros eléctricos que son diferenciales, justamente, ¿verdad? Son diferenciales que, o sea, no trabajan, no pueden admitir cambios abruptos de corriente en un inductor. Entonces son las dos variables que me interesa saber sus valores en su condición inicial. Cuando esta fuente está apagada completamente, al inicio ha pasado mucho tiempo, los dos están completamente descargados. Entonces, muy fácil, condiciones iniciales. Para este caso, resulta ser que I1 es 0, va a ser 0. I2 de 0, va a ser 0. Muy bien, ¿verdad? Otro dato que me interesa saber es el valor inicial de la tensión de esta resistencia. Disculpe por la tos. Porque necesito saber la de esta resistencia, la tensión, porque es justamente la que queremos estudiar. ¿Cuánto sería aquí la tensión de esa U sub 0? Así por ley de Kirchhoff. ¿Cuánto para ustedes así rápidamente? ¿Qué me dirían ustedes así un número? ¿Cuánto sería U sub 0? Muy bien. 1 por la diferencia de 1 y 2. Ahora bien, veámoslo en un contexto inicial. V sub 0 en t igual 0. Esto va a ser igual a qué? A 1, como dijo el compañero, I1 de 0 menos I2 de 0. Entonces vean que la tensión de esta resistencia depende de la corriente I1 y 2. Y son dos valores que no pueden aceptar cambios abruptos de corriente. Entonces veamos que aquí en la condición inicial va a ser 0. Y después en que estemos en t igual 0, tampoco va a aceptar cambios abruptos de corriente en t igual 0. Entonces, esos son de los análisis que hay que tener en cuenta en este caso. Por otro lado, esta tensión es la misma que tiene el inductor 2, ¿cierto? La tensión del inductor, voy a poner nombres, porque no tienen nombres, pero vamos a bautizarlos aquí nombres. ¿A qué me refiero? Este va a ser el inductor 1, porque me gusta trabajar con parámetros alfanuméricos. Inductor 2. Entonces, veamos que la tensión del inductor 2 en 0 menos, ¿verdad? Pues sí admite cambios brutos de tensión, voy a poner 0 menos, pero este es un caso especial. Es igual que todo lo que ustedes ven ahí, ¿verdad? En cierta parte también la resistencia admitiría cambios abruptos de tensión, pero vean que dependen de estas dos corrientes. Entonces, ahí hay un caso muy particular. Ok, esas son las condiciones iniciales que me interesan. Como condición final o valor final, me disculpen porque ya estoy leyendo todo en esta primera filmina. Tal vez voy a ponerlo aquí más ordenado para que ustedes no lo tengan desordenado sus apuntes. Luego en la presentación, cuando lo suben, voy a ponerlo aquí abajo. Ok, condiciones iniciales, en términos de cero, tenemos esos tres parámetros importantes. Vamos con el valor final también. Valor final es cuando buscamos encontrar cuánto es la corriente I1 y 2 en tiempo infinito. Valor final es en t igual a infinito. Ok. ¿Qué va a pasar acá? Estos casos son muy típicos en T igual a infinito. T igual a infinito, esto va a ser un cortocircuito y esto también va a ser un cortocircuito. Por ende, esto va a cortocircuitar esta resistencia, por lo cual me quedaría nada más un circuito así, ¿cierto? Con la única resistencia de 3 ohms en ese caso.
¿verdad? O sea, en tiempo infinito, prácticamente bueno, voy a dejarlo acá. En T infinito, ustedes lo que tienen es un circuito así. Tengo una fuente de 7, tengo la resistencia de 3, aquí estaba cortocircuitado y el otro inductor cortocircuitó la resistencia de 1 ohm, quedando así, ¿cierto? Cortocircuito es porque ya este cortocircuito va a cortocircuitar esta resistencia y esto se anula en el circuito, quedándome nada más lo siguiente. Entonces, prácticamente, aquí para que lo tengan en cuenta, vean que I1 es la que está acá, en el inductor 1, y 2 I2, el inductor 2. Esto se va a cortocircuitar, pero el cortocircuitarse es como que esto forma parte de I2. Eso quiere decir que ya cortocircuitado, I1 y I2 van a ser la misma. ¿De acuerdo? O sea, esto es I1 en tiempo infinito, esto va a ser I2 en tiempo infinito. Eso quiere decir que los dos van a ser iguales. ¿Y cuánto va a ser el valor de ellos? 7 tercios. 7 entre 3. Repito, en este caso, ambas corrientes en tiempo infinito van a tener la misma corriente, que va a ser igual a 7 tercios de ampere. ¿Estamos claros? Eso es un caso que tienen que tener en cuenta. Al igual que pueden haber dos capacitores en paralelo, que si estos dos capacitores están, por decirlo así, en paralelo, pero no se pueden simplificar, ¿verdad? En dado caso, pueden llegar a que los dos tengan un valor final igual. En su caso puede pasar acá también. Esto de cortocircuitarse pasa a ser parte de I2. Entonces ambas corrientes van a ser la misma en valor final. Muy bien, ya tenemos todo lo que serían las condiciones bueno, iniciales y finales. Ahora, vamos a trabajar con el segundo paso, que es determinar la ecuación diferencial. En ese segundo paso, recordemos, yo lo repetí antes, hay que desactivar la fuente y trabajar exactamente con el mismo circuito que estamos analizando. Vean que, no, perdón, no me voy a adelantar, me estoy adelantando. Me faltan condiciones importantes, que son las derivadas. Condiciones iniciales también de las derivadas. No, me estaba adelantando. Ahora, en t igual a 0 más, recordemos que me faltan esas dos condiciones también. En 0 más tenemos el circuito, justamente este circuito, trabajando, ¿verdad? Voy a... No, en este momento voy a hacer esto. Voy a copiar un momento este circuito, la imagen, pegarla abajo, es que la vengo. Ok, en t igual 0 más tenemos exactamente ese circuito como se ve ahí. Obviamente aquí ya no sería 7 UDT, sino que sería 7 voltios ya directamente. Tenemos 7 voltios. Tenemos aquí los 7 voltios. Pero tenemos que aquí estarían las corrientes en I es 0. I1 es 0 y 2 de 0, que ya sabemos que son 0. Lo que tenemos que saber aquí es que recordemos que para sacar las derivadas de estas corrientes partimos de la ecuación de la tensión del inductor. Veámoslo así, en este ejemplo. En este caso, vean que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la tensión bueno, vamos aquí, esta es la tensión del inductor 1, vamos a VL1 va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente I1, ahora en 0 más, ¿verdad? No acepta cambios abruptos. En este caso,
veamos algo antes. Aquí hay un detalle. ¿Cuánto es VL1? Yo ocupo determinar esto. Vean que VL1 es prácticamente la tensión que está acá. VL1. Y esta es, digamos que si no tengo el espacio acá, ¿verdad? Pero de aquí, ¿verdad? Sacamos, voy a correr esto por acá. Este sería VL2. Yo podría inicialmente trabajar con un lazo. Antes de hacer este cálculo, mejor veamos qué pasaría si yo trabajo un lazo. Vamos, si yo hago aquí una ley de tensiones de Kirchhoff y aplico un lazo inicial, donde tengo la fuente, ¿verdad? Los menos 7 voltios. Luego la, tengo la tensión aquí más o menos de 3 ohms por la corriente de I1 de 0, más la tensión VL1, más la tensión V sub 0, de 0. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Esta corriente ya la hemos sacado y 1 de 0 es 0. Perdón, aquí estoy usando otra letra más pequeña. Esto es 0 y V sub 0 también, recordemos acá que como depende de las dos corrientes iniciales, también es 0. Entonces vamos a tener que VL1 es igual a 7 voltios. En cambio, ya vimos que VL2 no va a aceptar tampoco cambios abruptos de... Sí acepta cambios abruptos de tensión, pero vea que su tensión viene valorada de las corrientes que no aceptan cambios abruptos. Entonces VL2 ya sabemos que es 0 voltios. Partiendo de eso, si yo utilizo las ecuaciones de las derivadas, la derivada de VL1 va a ser L1 por la derivada de la corriente 1, t igual 0. Yo de aquí podría entonces, y ahora sí, ¿verdad? Esto era en t igual 0, estamos en t igual 0. Ya aquí yo podría sacar fácilmente, bueno, 0 más. 0 más. Esto era 0 más. Y para ponernos en detalle. Entonces aquí yo podría sacar bien que la derivada de la corriente en 0 va a ser igual a los 7 voltios entre la inductancia que es de 1 medio Henry. Entonces aquí ya tendría que la derivada de la corriente I1 en 0T va a ser igual a 14, a una tasa de 14 amperios por segundo. Ok, voy con los datos que me importan acá. Voy señalando nuevamente. Ya hemos determinado esta condición inicial. Esta condición inicial me interesa. Y el valor final. Muy bien. Ahora tengo el dato de la derivada de la corriente 1 en t igual 0. En cambio, si yo hago aquí VL2 en 0 más, va a ser igual a la inductancia 2 por la derivada de la corriente 2 en 0 de T. Recordemos que este va a seguir siendo 0 voltios al principio. La tensión del inductor 1 sí acepta cambios bruscos. En T igual 0 pasa a tener 7 voltios inicialmente. Debido a que, ahorita lo vemos aquí en el análisis de lazo. ¿De acuerdo? Hasta el momento vamos entendiendo, muchachos. Este VL2 es 0. Recordemos que este va a ser 0. ¿Cómo vamos? Por, por lo cual acá, esta derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo, sí, va a ser 0. Esta va a ser 0. Debido a que la tensión es 0 más de 0. Bueno, vea que todo esto fue nada más el análisis de las condiciones iniciales. Estoy tratando de hacer esto un poco más grande que lo escribo muy pequeño.
Muy bien. Ya tengo todas las condiciones iniciales. Ahora viene, este era el paso 1, todas las condiciones. El paso 2 va a implicar ahora determinar las ecuaciones diferenciales. El paso 2, vamos entonces a analizar el circuito desactivando las fuentes. Paso 2, vamos a determinar las ecuaciones diferenciales. Realmente la que yo ocupo determinar es V sub 0, que es lo que me están pidiendo. V sub 0 es la ecuación diferencial que yo tengo que determinar, pero V sub 0 depende de I1 e I2. Entonces, la idea es buscar al menos una ecuación diferencial que represente el comportamiento de I1 y fácilmente vamos a encontrar la de I2. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. La ecuación diferencial. Para esto vamos a desactivar la fuente de tensión y vamos a dejar el circuito dibujado de esta forma. Desactivamos la fuente de tensión y vamos a dibujar el resto del circuito. Estos eran 3 ohms. Viene el inductor. Viene aquí la otra resistencia. Y en paralelo viene el otro inductor. Yo desactivo la fuente de entrada, es decir, es como apagar una fuente de tensión, es un cortocircuito. Voy a desactivarlo, voy a analizar este circuito por completo. Vean que aquí tenemos la corriente I1, que es la que pasa por el inductor 1, que es, digamos, L1, que va a ser igual a 1/2 de Henry, L2, que va a ser igual a 1/5, y aquí pasaría la corriente I2. Y aquí estaría el valor de V sub 0. Muy bien. Estos I2 y estos I1, que parecen dos, estos I1. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí tenemos que jugar con lazos, con leyes de Kirchhoff, con todo, para ir contando las ecuaciones diferenciales. Aquí no estamos ya trabajando con las condiciones iniciales ni nada. Vamos a dejar todo en términos de I1 y 2. Si ustedes ven, bueno, aquí hay una tensión, ¿verdad? Más o menos de la resistencia, más o menos del inductor, más o menos de V sub 0, y aquí tenemos también más o menos. Si yo aquí aplico una ley de tensiones de Kirchhoff, un lazo, el primer lazo en primera malla, yo voy a tener que 3 por I1 más la tensión del inductor, que la tensión del inductor, recordemos que va a ser la inductancia, 1/2, por la derivada de la corriente I1, más V sub 0, ¿verdad? Que V sub 0 viene siendo 1 por la corriente I1 menos I2. Vea que aquí no le estoy poniendo I1 de 0, I2 de... En realidad le debería poner I1 de T, I2 de T, pero para simplificar la escritura voy a dejarlo de esta forma. Ese sería el primer lazo. Vea que este primer lazo yo voy a tener, bueno, ya distribuyendo todo, yo voy a tener que 1/2 de la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo, le voy a sumar 4 veces la corriente I1 y le voy a restar I2. Eso sería mi primera ecuación que obtengo de ese lazo. Estamos claros ahí, tengo la primera ecuación de ese lazo. Muy bien. Ahora bien, si hago otro lazo, bueno, esto va a ser el lazo 1. Si aplico otra vez una ley de tensiones de Kirchhoff, pero en el lazo 2, yo lo que tengo es, digamos que tengo menos V sub 0, voy a ponerlo así para que vamos mejor, menos V sub 0 más V de 2 igual a 0. ¿Eso qué implica? Recordemos que V sub 0 va a ser menos I1 menos I2 más E de 2
por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo, igual a 0. De aquí yo voy a tener que menos, voy a ponerle valores, ¿verdad? Menos I1 más I2 va a ser igual, más L2, que es igual a un quinto de la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo. Entonces todo sería igual a 0. Esta es como mi segunda ecuación. Pero en este caso, estas dos ecuaciones revuelven tanto términos de I1 como I2. Términos de I1 como I2. Y para yo sacar una ecuación diferencial correctamente, completa, tengo que dejar todo en términos de una variable eléctrica. En este caso, yo voy a hacer una sustitución de lo que yo extraigo de una ecuación a la otra para que todo me quede en términos de I1. Lo que busco es sacar la ecuación diferencial que define I1. Para eso, por ejemplo, yo podría ir a esta ecuación de acá, voy a ponerlo con otro color, por ejemplo, despejar el I2, que está muy fácil de despejar acá. I2 acá va a ser igual a ¿qué? Nada más va a ser igual a 4I1 más un medio de la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo. Y este I2 lo voy a sustituir justamente en la ecuación 2. Ok, la ecuación 2 es la de abajo. ¿Cómo me quedaría entonces lo que tengo que desarrollar? ¿Verdad? Voy a hacer aquí las rayas de que voy a sustituirlo ahí. Entonces yo tendría aquí, bueno, menos I1 más 4I2, I1, perdón, 4I1 más un medio de la derivada de I1 con respecto al tiempo. Y en este caso, más, bueno, aquí tengo un detalle. Tengo que agregar la segunda derivada. Ok, antes de agregar la segunda derivada, hay varias cosas que tengo que hacer antes de sustituir, muchachos. Necesito derivar nuevamente I1. O sea, por ejemplo, yo despejé I2 de arriba. Esto es algo que se me olvidó hacer antes. Pero aquí también tengo que incluir la derivada de I2. Tengo que incluir este I2 acá y la derivada de I2. Entonces, a este mismo I2 que ya despejé aquí, voy a derivarlo. Esto va a ser igual a ¿qué? Esta derivada va a ser igual a, como esta es la variable de derivar, ¿verdad? No es que esto queda nada más 4, perdón, este no es la variable de derivar, perdón. Esta no es la variable de derivar, entonces estos términos quedan derivados nuevamente. Aquí sería 4 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, más un medio de la segunda derivada de I1 con respecto al tiempo. Ok, estos dos términos son los que yo voy a sustituir en 2. Ok, tengo que buscar dejar una completamente en términos de I1. Entonces prácticamente si ustedes ven, yo al sustituir I2 por estos términos, me va a quedar lo siguiente. Menos I1 más, aquí me quedaría el primero que es 4I1 más un medio de la derivada del corriente 1 con respecto al tiempo, más un quinto por todo esto. Esto a final de cuentas, si lo simplifico, vean que aquí tendría un medio más 4 quintos, y aquí tendría un quinto por un medio, eso sería un décimo, ¿verdad? Entonces tengo aquí aquí me quedaría en este orden un décimo de la segunda derivada de I1 respecto al tiempo, más aquí tendría la suma de, voy a calcularlo rápidamente que no lo tengo calculado,
Voy a dejarlo en el orden de primero la segunda derivada, luego la primera derivada, y así voy, ¿verdad? Entre un medio más 4 quintos. Esto sería como más 3 entre 10. Y, y en este caso más 3. ¿Cierto? Mi otra recomendación muy importante, vea que ya hay casi que tengo la ecuación diferencial, pero la ecuación diferencial, muchachos, siempre, siempre, siempre tienen que dejar este valor en 1. Eso tiene que quedar siempre el término solo. Siempre. Recuerden eso para que cuando yo saque mi ecuación característica, quede expresada correctamente. ¿A qué me refiero? Voy a multiplicar todo por 10 aquí. Para que me quede finalmente, ojo, ya tengo mi ecuación diferencial, la ecuación diferencial de I1 de t, que va a ser igual a qué? La segunda derivada de, en este caso de I1, más aquí me quedaría 13, y aquí me quedaría 30, igual a 0. Aquí ya tengo mi ecuación diferencial de I1, ya completamente correcta. Ya lo que sigue es más fácil de sacar. Ya teniendo una, lo demás se saca un poco más fácil. Luego, la ecuación característica. La ecuación característica quedaría, ¿cómo quedaría? Eso nada más me queda s al cuadrado más 13 por s más 30s igual a 0. Estamos claros, ¿verdad? De cómo de aquí yo saco mi ecuación característica de esta forma. Esto es una S, parece un 5, pero es una S. ¿Sí estamos claros con eso, muchachos? Que la importancia de sacar la ecuación diferencial es poder sacar la ecuación característica. Recordemos que la ecuación característica es un cambio variable de la derivada por S. Recordemos que la segunda derivada con respecto a t va a ser igual a s al cuadrado y la primera derivada va a ser igual a s. ¿Ok? Aquí tengo un error. Esto quedaría más 30. Nadie, no sé, nadie me lo dijo. Estamos claros con eso, muchachos. Esto es importante. El siguiente paso es muy importante en este tipo de ejercicios. ¿Cómo vamos hasta el momento? Ok, muy bien. Vea lo que sigue es vital. Lo que sigue es parte del entendimiento de lo que hemos venido haciendo en todos estos temas, en este tema de RLC. Lo que sigue es sacar las raíces. Si ustedes meten esto en la calculadora, van a sacar S1 y S2. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que entendamos algo. Vea S1 y S2 en este caso. Me damos 5, eso ahí, damos 5, 3. La calculadora, bueno, no sé, algunas calculadoras somos 5, 3, no sé las nuevas. Me da que es menos 3, menos 10. ¿Qué tipo de respuesta voy a esperar yo del circuito definido con esos raíces? ¿Qué tipo de respuesta? No sé, Kimberly, dígame usted qué tipo de respuesta cree que podría tener yo con esas raíces. Sí, exactamente. Es que ahí es donde quiero sacar el paréntesis. Nosotros ya indirectamente vimos esto, pero sé que tal vez algunos todavía no lo comprendan. Si S1 y S2 son dos valores reales, normalmente son negativos, siempre negativos, no suelen dar positivos. Dos valores reales, es decir, que aquí hay un valor A y B. Cuando son dos valores reales positivos,
entendamos, perdón, negativos, entendamos que el comportamiento que usted va a tener es un sobreamortiguado. Si S1 y S2 les da a ustedes iguales, iguales y reales, digamos así, iguales y enteros, o un valor, bueno, un valor entero, un valor real, en realidad lo que se dice. Si les da iguales y reales, están críticamente amortiguados. Pero si S1 y S2 le da con números complejos, aquí le puede dar, no sé, un medio, otra constante por I. Le da números complejos. ¿Saben qué es ahí? Es un número complejo. A ustedes en algunos casos han puesto valores en la calculadora de forma tal que les dé una I, ahí en las respuestas, que quiere decir un número imaginario. Eso lo van a ver más en álgebra, pero ese número imaginario quiere decir que es un valor complejo, entonces esto va a ser un subamortiguado, y si es subamortiguado, sepan que el valor que les está dando acá va a ser alfa, el valor que les va dando acá va a ser, digamos que, en este caso, bueno, normalmente nunca hemos visto así como un caso subamortiguado en este tipo de criterios, pero si fuese el caso de que ustedes extraen un alfa y aquí ustedes sacan un omega sub cero, que luego tienen que utilizarlo para determinar un omega D, ¿verdad? Si fuese el caso. De acuerdo, en este caso tenemos un escenario que los dos son, nos da este comportamiento. Este comportamiento, bueno, eso era un paréntesis. Como le digo, era un paréntesis, ¿verdad? De cómo es el comportamiento. Ya estamos ante un caso que sabemos que es sobreamortiguado. Al saber que es sobreamortiguado, ya tenemos varias información. Retomo a la presentación. Un momento. Paso 1, condiciones iniciales y finales. Listo. Encontramos la ecuación diferencial de segundo orden. Paso 2, ecuación diferencial de segundo orden y su ecuación característica. Y determinamos el tipo de respuesta. Listo. Luego, paso 3 va a ser obtener la respuesta forzada. Ya lo hicimos. En realidad, eso fue el valor final. Lo hice desde el principio. Ya lo tengo. Para luego expresar la respuesta total y encontrar las constantes por medio de las condiciones iniciales. Ok, entonces estamos ante el paso de la respuesta total. Volviendo a nuestro ejercicio, muchachos. Volviendo a nuestro ejercicio. Tenemos un comportamiento sobreamortiguado. Eso quiere decir que vamos a tener el típico comportamiento de, de tener una A1 y una A2, ¿verdad? Elevados a las raíces. Porque las dos raíces son diferentes. Ok, tenemos el comportamiento de circuito sobreamortiguado. Eso quiere decir que ahora la respuesta total, voy a agregar otra hoja. Segundo. La respuesta, vamos acá. La respuesta completa de nuestra I1 de T va a ser igual a I1 SS, ¿verdad? En estado estable, más mi I1 transitorio. ¿Ok? Donde mi I1 en estado estable es mi I1 en tiempo infinito, que ya lo sacamos, era 7 tercios de ampere. En cambio, mi I1 transitorio ya vimos que la respuesta, el tipo de respuesta va a ser sobreamortiguado. Entonces, mi I1 transitorio va a ser justamente A1 por E elevado a la S1 de T, más un A2 que no conozco, por E elevado a la S2 de T. ¿De acuerdo? Donde ya sacamos las S, las raíces.
donde S1 es igual a menos 3 y S2 es igual a menos 10. Que todo esto ya lo hicimos antes. Para eso la ecuación característica sacamos menos 3 y menos 10. Sabemos que el comportamiento es sobreamortiguado, por lo cual lo que hacemos es unir esas dos. O sea, lo que tenemos ahorita nosotros es esto. Tenemos que I1 de t va a ser igual a ¿qué? A 7 tercios, que es constante, la respuesta estable, más un A1 que no conozco por E a la menos 3 t, más un A2 que no conozco por E a la menos 10 de t. Ok, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, a partir de las condiciones iniciales que sacamos al principio, vamos a terminar a 1 y 2. Esto es muy sencillo. Recordemos que en el primer caso, eh, condiciones iniciales, así haciendo un resumen de lo que hemos sacado antes. Todo era 0. I1 de 0 era 0. Y la derivada de I1, esa sí tenía un valor. Esa sí era 14. Recuerden, 14 amperes por segundo. Si ustedes están escribiendo y me van siguiendo, era 14 amperes por segundo. Entonces, en este caso, I1 de 0 es igual a 0, que esto va a ser igual a ¿qué? A A1 más A2, ¿verdad? Porque esto va a ser 0, perdón, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Entonces aquí tengo mi primera ecuación, más, bueno, aquí más 7 tercios, ¿verdad? Entonces mi primera ecuación que saco acá sería A1 más A2 igual a menos 7 tercios. Mi primera ecuación del sistema de ecuaciones que voy a sacar acá para sacar a 1 y a 2. En eso estamos claros, ¿verdad? Esto sería, voy a solucionar. Esto sería, sí, I1 de 0 va a ser igual a esto. Que a fin de cuentas es igual a 0. Ok, ahora la derivada de la corriente I1 con respecto a t, de acuerdo a la expresión de arriba, nos va a dar esto nos da 0, y lo demás nos va a dar menos 3 a 1 por e a la menos 3t, menos 10 a 2 por e a la menos 10t. Ahora sí, la derivada 1 de la corriente 1 en t igual 0 nos va a dar entonces, esto nos va a dar menos 3 a 1, menos 10 a 2, y todo eso tiene que ser igual a 14. ¿Recuerdan? 14. Ok, que recordemos que el valor de él es 14 es por segundo. Esta prácticamente sería mi segunda ecuación. Esta fue mi primera ecuación y esta sería mi segunda ecuación. Del sistema de ecuaciones voy a terminar a 1, 2. El sistema de ecuaciones obtengo que A1 y A2. Que no sé si voy muy rápido. Muchachos, ¿cómo vamos entendiendo ahí el tema? A1 y A2. Muy bien, ¿verdad? Eso ustedes lo meten a la calculadora. Eso es fácil, ¿no? 5, 1 y ahí meten los valores, ¿verdad? 1, 1 menos, menos 7 tercios. Luego mete menos 3, menos 10, igual a 14. Y ahí le da dos valores que el primero me da menos 4 tercios. Y el segundo me da menos 1. Muy bien. Entonces ya tengo mi primera ecuación diferencial completa. Estos ejercicios son un poco largos, pero ya casi lo vamos a finalizar. Entonces la ecuación diferencial, mi ecuación diferencial de I1 de t me dice que es igual a
7 tercios menos 4 tercios, que es A1, ¿verdad? E a la menos 3t menos E a la menos 10t, que amperes. Muy bien, aquí yo tengo mi primera ecuación diferencial completa. Vea que todo lo hice a raíz de querer sacar I1. Hay una forma de sacar I2 rápidamente sin tener que hacer todo esto de nuevo. O sea, si ustedes tienen que ir analizando todo lo que tienen. Voy a volver un momento atrás. Voy a volver un momento atrás. Atrás, 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 acá. Ustedes optan por volver a hacer todo desde el inicio con I2, es decir, ahora voy a dejar más bien eso en términos de I1 y derivada de I1, meterlo acá y me va a quedar correctamente una nueva ecuación diferencial, todo en términos de I2. Y volver a hacer todo, la ecuación característica I2, que posiblemente la raíz les va a dar igual, todo le va a dar igual. Entonces, no es que todo les va a dar igual, las raíces les van a dar igual, pero recordemos que las constantes que A1 y A2 acabo de sacar no son las mismas para I2, ¿verdad? Lo que sí va a dar igual son las raíces, porque las raíces es de comportamiento que ya eso es típico de todo el circuito, ¿verdad? Es lo que define el comportamiento, eso no va a variar. Pero, si ustedes ven, yo he sacado que la derivada de I2, vean esto, vamos a ver cuál me puede servir. Alguna de estas ecuaciones me puede servir. Que, por ejemplo, no, más bien, la que es más fácil de utilizar es esta ecuación. Esta ecuación. Esta es la que es más fácil de utilizar. Voy a extraer esta ecuación de lo que hice antes. Vea que I2 es igual a 4 por I1 más un medio por la derivada de I1. Esa es la ecuación más sencilla que yo veo para despejar I2. O sea, vean que vuelvo atrás y voy a extraer esta información que ya saqué antes. Me la voy a pegar abajo. Entonces, para determinar I2, como I2 es igual a 4 I1, voy a exactamente utilizar todo este cálculo. Es simplemente hacer lo siguiente. Voy a hacerlo aquí, ¿cómo les digo? En un solo renglón. I2 de t va a ser igual a ¿qué? A 4 por, exactamente 4, ¿por qué? Por 7 tercios menos 4 tercios de e a la menos 3t menos e a la menos 10t. Eso es I1, ¿verdad? Esto de acá es I1. Es 4 por I1. Más un medio por la derivada de I1. Tengo que derivarlo. Derivando esto hacia a puramente, muchachos, esto va a ser 0. Esto va a ser los menos 4 tercios por menos 3. Va a quedar positivo, ¿verdad? Es decir, aquí tengo menos 4 tercios por menos 3. Y todo eso multiplicado a e a la menos 3t. Y aquí va a tener más 10. Más porque, bueno, para que lo entendamos, aquí es menos 1 por menos 10. E a la menos 10t. Voy a distribuir todo. Tengo que I2 va a ser igual a ¿qué? Distribuyendo todo 4 por 7 tercios. Eso nos da 4 por 7 tercios. Nos da 28 tercios. 28 tercios. Menos, vamos a ir distribuyendo todo. Menos 16. E a la menos 3t. Aquí sería menos 4. E a la menos 10t.
más, entonces aquí sería un medio por menos 4, eso sería por 4 nada más, por 4, aquí serían 2 y a la menos 3t, y aquí sería más 5 por e a la menos 10t, que voy a unir cada uno con sus términos, en este caso, y me falta algo en esta ecuación, muchachos, me estaba comiendo un número muy importante y no me he dado cuenta. Vea, muchachos, me estaba comiendo, esto es nada más la respuesta transitoria, vea, esto puede pasar, esto de aquí es la respuesta transitoria de I2, pero la respuesta completa de I2 es la respuesta transitoria de I2, que es la que estamos sacando ahorita, más la respuesta forzada. ¿Recuerdan la respuesta forzada? I2SS, CT, que también hay que incluirla, muy importante. Hay que incluirla, yo no la estaba incluyendo. Yo no la estaba incluyendo, justamente no la estaba incluyendo. Esa es la de 7 tercios. 7 tercios. Bueno, lo podemos agregar al final. Terminemos con la respuesta transitoria. Tenemos con la respuesta transitoria. Se la puedo dejar ahora para el final. Estamos con la respuesta transitoria. Si es que estaba viendo que me estaba comiendo justamente ese valor. Ok, estaba comiendo ese valor. Es cierto que aquí estoy arrastrando un errorcillo. Repito, porque pausé la grabación en ese momento, había que corregir la ecuación donde extraemos I2 a partir del lazo completo, incluyendo el efecto de la fuente para la respuesta completa I2. Había que agregarle este menos 7. ¿De acuerdo? Donde entonces I2 va a ser igual a 4 por todo el efecto de I1 más un medio por la derivada de I1. Menos 7. Este menos 7. Este menos 7 va a estar incluido, ¿verdad? Restándose a este 8 tercios. Vean que ahora, ¿por qué sí va a quedar bien la respuesta? Porque ya aquí ya prácticamente finalizando y comprobando que la respuesta me va a quedar bien, ese 8 tercios menos 7 va a ser ahora que la ecuación diferencial de I2 ya la completa, me va a quedar bien, va a quedar esa ahora 28 tercios menos 7, me va a quedar entonces que la ecuación diferencial de I2 es igual a 7 tercios, porque 28 tercios menos 7 me va a dar 7 tercios. Y aquí voy a simplificar, esto está multiplicando a, bueno, a la menos 3, entonces serían menos 16 tercios más 2. Este me va a dar menos 10, e a la menos 3t. Y el otro es menos 4 más 5 más e, más 1e, más e a la menos 10t. Ok, esta es la ecuación diferencial de I2. ¿Qué quiero decir que ahora sí está bien? Muchachos, bueno, no sé si me van siguiendo con todo el ejercicio. Es un ejercicio muy interesante. Yo casi causo un error ahorita por el hecho de que yo ya tenía I1 y lo estaba contemplando directamente en una ecuación para extraer I2. Pero la ecuación que estaba utilizando era la que estaba mal porque la estaba utilizando sin tomar el efecto de la fuente. La estaba utilizando la de las ecuaciones diferenciales del inicio. Vieron que al principio, vamos a ver si me van entendiendo, al principio sacamos que estas dos iban a ser las condiciones finales de cada una de
de I1 y 2. Y vemos que ahora con ese 28 tercios menos 7 sí da los 7 tercios. Hubiera tenido un error en la ecuación si yo a la hora de terminar aquí en el análisis utilizaba esta ecuación. En esta ecuación no contemplaba la fuente. Pero ¿para qué me servía a mí esta ecuación? Si ustedes en lugar de sacar I1 como lo saqué yo acá, todo en términos de I1, hubieran sacado en términos de I2 y luego le suman la respuesta forzada de 7 tercios, ahí sí le va a dar correctamente y le va a dar exactamente esta última respuesta que acabo de sacar. No sé si me aclaro con la idea, porque vean que las dos respuestas tienen que darme 7 tercios, porque son las respuestas finales, valores finales de ambas corrientes. Si yo a esta, por un momento le estaba diciendo, ok, esta es la transitoria, cierto, la transitoria que yo estaba obteniendo de una fuente apagada, pero si a esta yo le sumaba más 7 tercios me iba a dar mal, porque este valor me iba a dar mayor, y que no tiene sentido con el que programamos. Esta ecuación le daría igual si ustedes desde el inicio hubieran hecho todo con I2 para luego despejar I1, que es un ejercicio muy interesante, lo podrían hacer, comprobarlo al revés también. Ok, yo sé que ahora están un poco abrumados y cansados, vamos a finalizar con el ejercicio. Vean, a final de cuentas lo que nos pedían era lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio era determinar V sub 0 de t para todo t mayor a 0. Resulta ser que V sub 0 de t lo sacamos al inicio con el circuito como 1 ohm por la diferencia de I1 de t menos I2 de t. ¿Se acuerdan? Era la tensión que estaba acá. ¿Ok? I1 de t, más. Ya tengo el valor de I1, 2. Nada más sería meterlos en la ecuación. ¿Ok? A final de cuentas, nada más vamos a tener que V sub 0 de t va a ser igual a 1 por, bueno, seguro me va a despertar, es 1 por la diferencia de I1 menos I2, donde I1 va a ser igual a 7 tercios menos 4 tercios por E a la menos 3t menos E a la menos 10t, y 2 va a ser el que ustedes ven arriba, 7 tercios menos 10 a la 10 tercios de E a la menos 3t más E a la menos 10t. Ok, vean que aquí ahora va a ser 7 tercios menos 7 tercios, esto se me va a cancelar. Luego tengo entonces eh, menos 4 tercios menos, ¿verdad? Menos, más. Entonces, menos 4 tercios más 10 tercios de E a la menos 3t, eso me da 2e a la menos 3t. Y luego tengo ok, ¿verdad? Tengo menos 1, menos 1, menos más 1, menos 1, menos 2. No dije nada aquí. Aquí sería menos 2e a la menos 10t. Finalmente, yo podré sacar un factor común y decir que la respuesta al ejercicio es que la tensión V sub 0 va a ser 2 por E a la menos 3t menos E a la menos 10t. Esta acá sería la respuesta final de todo el ejercicio. Vea que al final de cuentas, lo más larguillo de todo es sacar una ecuación diferencial que define todo. La I1, por ejemplo. Pueden hacer este mismo ejercicio sacando la I2 inicialmente, no la I1. Esto es un ejercicio de cómo sacar las ecuaciones diferenciales en cualquier tipo de circuitos, en cualquier tipo de circuito de segundo orden, muchachos. ¿Cómo lo vieron? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Alguna duda, Milagro? ¿Isabela? Isabel, perdón. Isabel. Mauricio. Kimberly. Ok, estos son los ejercicios más retadores, no lo voy a negar. Son ejercicios que indican más
Inclusive, prácticamente me tardé la clase explicando uno de esos ejercicios, bueno, una hora de la clase, donde recordemos los pasos, nos pedían V sub 0, recapitulando, nos pedían V sub 0, paso número 1, condiciones iniciales, aquí lo voy a poner como paso número 1, condiciones iniciales, valor final, evaluamos y sacamos también las derivadas sin t igual 0. Paso número 2, este es el paso número 2, determinar la ecuación. Paso número 2 será determinar la ecuación diferencial. Para eso desactivamos, recuerden desactivar la fuente. Desactivar la fuente es para que nosotros contemplemos nada más la respuesta natural. Esto es lo que contempla la respuesta natural de la ecuación diferencial. Ustedes, aquí yo lo hice en términos de que todo me quedara en términos de I1. Ustedes pueden haberlo hecho al revés, de que todo le quedara en términos de I2, sacan la ecuación diferencial de I2, la ecuación característica les va a dar igual, debería darles igual, el comportamiento. Ya saben cómo identificar el tipo de respuesta dependiendo del resultado de de las raíces. Luego, partiendo de esto, ya sabemos que lo que hacemos es unir la respuesta completa con la respuesta, ¿verdad? Con la suma de la respuesta transitoria más la respuesta en estado estable, que ya la hemos sacado, era 7 tercios. Sistema sobreamortiguado, sabemos la forma que tiene, y de ahí sacamos las constantes A1 y A2. Si ustedes lo hubieran hecho con I2 desde el principio, posiblemente esto le daría su A1 y su A2, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en cuenta. De aquí ya partimos y sacamos finalmente cuánto es V sub 0. Muy bien, estos son ejercicios un poco largos, entonces más bien este se lo voy a dejar de tarea moral. Aquí hay otro que es un circuito RCC. Prácticamente esos son los dos tipos que existen, muchachos. Se los dejo como tarea moral muy importante que lo practiquen en casa. Les voy a dejar dar cuál es la respuesta final de ellos. Pero este circuito, en particular me interesa mucho que lo practiquen y se lo aprendan, ¿verdad? O sea, que sepan dominar el análisis de este tipo de circuitos. Normalmente se les pone valores sencillos para no, de resistencia y capacitancia o inductancia para que no se les complique tanto en la extracción de la ecuación diferencial y la ecuación característica. Pero eso es un circuito que conocemos como circuito de RCC. ¿Okay? Circuito RCC. Esto es importante para estos dos ejercicios, son la clave de dominar cualquier tipo de circuito general de segundo orden. Ya vimos cómo hace el circuito RLL, ese también es muy importante, el circuito CC. Ok, como les digo, y recomendación para estudio del examen, estudien ambos, ¿verdad? Acabamos de ver y tratan de realizar este en casa y llegar a la respuesta. Si ustedes llegan a la respuesta de este, ya están dominando bien el tema. Porque esto contempla todo. Esto contempla todo. Normalmente estos tipos de circuitos o puede ser que quede un comportamiento sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Rara vez vemos un caso subamortiguado en este tipo de circuitos, pero igual eso no quiere decir que no pueda pasar, pero sepan que existe más o menos nada más esos comportamientos. Entonces, este ejercicio, no, ahorita si lo hacemos vamos a hablar una hora más, entonces no los quiero cansar. Lo que les voy a dar la respuesta final. Mi recomendación es que traten de enfocarse nada más en una variable. ¿A qué me refiero? Este circuito tiene dos capacitores. Les voy a dar más o menos el tip, ¿verdad? Donde están marcados, este nodo de acá está marcado como nodo de acá está marcado como V1 y este como V2. ¿Ven? Y le dan una tierra para que ustedes lo analicen por nodos. Eso quiere decir que V1 en este circuito, V1 viene siendo igual a la tensión del capacitor 1. ¿Ok? Y V2, pueden dejarlo en términos de V1 y V2, como viene en la imagen. Viene dado la tensión del capacitor 2.
Otro punto importante es que las corrientes que pasan por acá sería la corriente del capacitor 1 y la corriente del capacitor 2. Ok, entendámonos que este va a ser su capacitor 1 y este va a ser su capacitor 2. El otro lo analizamos por lazos, por mallas. Este lo van a analizar por nodos, es más fácil. Igual pueden hacer una malla, no hay problema, pueden usar mallas. Pero siempre y cuando tengan en cuenta que esta V1 es la tensión del capacitor 1 y V2 es la tensión del capacitor 2. Tenemos una fuente 20 VT. El mismo análisis, saquen condiciones iniciales. ¿Qué va a pasar con las condiciones iniciales? Todo eso está apagado al principio, no hay nada que lo almacene energía. Eso quiere decir que V1 y V2 van a ser cero, ¿verdad? Por otro lado, ya en t igual 0, a pesar de que en t igual 0, ya que hay 20, recordemos que este no acepta cambios bruscos de tensión. Entonces, la corriente, ¿cuál sería la corriente de IC1, muchachos? IC2. ¿Cuál es la corriente de un capacitor? La capacitancia por su tensión. Como V1 y V2 son 0, ¿verdad? Son 0 inicialmente, quiere decir que la corriente que va a tener en t igual 0, ¿verdad? Bueno, en este caso, bueno, la corriente I 0, en 0 más, bueno, lo pueden comprar ustedes, pero la cuestión es que se van a dar cuenta que todas las condiciones iniciales, tanto las derivadas como las derivadas de sus tensiones como sus tensiones, les va a dar 0. Al inicio todo en este circuito todo es 0. Este es el único tip para adelantarles el cálculo, todo es 0. Luego tienen que extraer su ecuación diferencial. Mi consejo es que enfóquese nada más ya sea en V2, solamente en V2 o solamente en V1, pero solamente en uno, enfóquese solamente en uno. Ya una vez que tenga V2 o V1, la respuesta es V sub 0. Hay V sub 0. Verán que V sub 0 es 1 por V1 menos V2. Y en lo que ustedes van sacando las ecuaciones diferenciales, habrán cuenta que habrá una ecuación que relacione V1 con V2. Si ya tienen todo V1 o V2, simplemente la extraen directamente para determinar lo otro, no hacer todos los pasos. La misma dinámica que hicimos ahorita con el inductor. Esa es mi recomendación. La respuesta a este ejercicio, que espero que lo trabajen, es un ejercicio muy importante. Recomendado, muchachos, repito, es un ejercicio recomendado. La respuesta es que estos dos ejercicios ya les ayudan a entender cómo, y a fin de cuentas, cómo se determina cualquiera de estos tipos de circuitos. La respuesta a este ejercicio va a ser igual a 8 factor común e a menos t menos e a la menos 6t. Esa es la respuesta, así de sencilla, voltios. Obviamente esto es para todo t mayor a 0. Ok, esto ya lo último que les dejo. De la presentación. Estos ejercicios fueron sacados, todos los ejercicios que practicamos en esta presentación fueron sacados del Alexander. Estudiense también los libros, muchachos, agarren libros TCC para que estudien bastante este tipo de ejercicios. En general, este ejercicio conlleva a analizar o a entender cualquier tipo de ejercicios de RLC. Lo que pasa es que los ejercicios de RLC, ya nosotros vimos todo su análisis en clases, vimos cómo sacar sus ecuaciones diferenciales y vimos que siempre los coeficientes de sus ecuaciones diferenciales relacionaban a que las raíces siempre iban a tener un alfa y un omega sub 0. Entonces, por facilidad y para simplificar el cálculo en los circuitos RLC normales, ya nos dan los valores de alfa y omega sub 0, cómo sacarlos directamente para que ustedes se ahorren el cálculo de cómo determinar la ecuación diferencial. En cambio, ese tipo de circuitos tienen que sacar la ecuación diferencial. Entonces, prácticamente es dominar todo. Ese circuito ya que conlleva tanto análisis de nodos y mallas, análisis de
todo el análisis de circuito para sacar ecuaciones diferenciales y saber el comportamiento. Esto implica saber prácticamente todo lo que se ve en el capítulo y lo que se ha visto en el curso. Ok, eso era de lo que les traía para hoy. Este ejercicio duramos por ir paso a paso explicando el circuito RLL. Se me llevó un poco más de tiempo, pero les dejo aquí el reto. Cualquier cosa, ahí me escriben, ¿verdad? La otra semana, cómo estamos para atender consultas, ya que la otra semana estamos en un periodo de, en este caso, para que ustedes se dediquen a estudiar, sacar todas las evaluaciones que tengan pendientes. Bueno, voy a dejar entonces la grabación hasta acá.